Estamos en el Palacio Ducal de los Borja, un edificio que se remonta al siglo XIV, donde han vivido la familia de los reyes de Aragón y la familia del Papa Alejandro VI. Estamos en el Salón de Coronas, la que fuera la sala de audiencias y la sala de la justicia de los duques Borja, donde destaca artísticamente el alfarje del siglo XVI, pintado con el emblema de la doble corona del Papa Alejandro VI, y la cerámica sevillana de Arista, que es una de las más destacadas del palacio. Ingresamos en la capilla neogótica del Palacio Ducal de los Borja, una de las capillas más interesantes, construida por los jesuitas a finales del siglo XIX, en el que fuera despacho de los duques Borja de Gandía. En este espacio del palacio estuvo ubicada la habitación de la duquesa y es el sitio exacto donde nace el santo de Gandía, San Francisco de Borja. Estamos en la primera reforma barroca, en el Salón de las Águilas, que recibe el nombre popularmente por las aves que decoran el friso del siglo XVII. Estamos en la Galería Dorada, sin duda el último gran proyecto de los Borja en Gandía, donde se colocó la sala de baile del palacio con la portada abatible para ampliar el espacio, y el motivo de su construcción fue la canonización de San Francisco de Borja. Nos adentramos en el patio principal del palacio, que recibe el nombre de Patio de Armas porque la armería del edificio quedaba articulada en torno a él y conserva la ventana gótica más importante del edificio.